Hola, soy Lucia Villanueva, estoy en el segundo año de la carrera de Derecho y he creado este espacio que ha sido pensado para hacer más sencillos ciertos cursos introductorios a la carrera que tal vez puedan resultar difíciles en un inicio, y en esta oportunidad voy a estar haciendo una aproximación al curso de Derecho Constitucional. Voy a dividir este video en dos partes porque la Constitución se divide en dos, en la parte orgánica y en la parte dogmática. Así que en esta ocasión voy a hablar sobre la parte orgánica de la Constitución y voy a estar dividiéndolo también en 5 partes, empezando por el Estado de Derecho, el Estado de Derecho en la Constitución peruana, la Constitución y por último, desarrollo y fuentes de la Constitución. Vamos a empezar por el primer tema, que es el Estado. Acá es importante saber que el Estado nació para servir a la persona. Eso quiere decir que la persona se tiene como fin y nunca como medio. ¿Por qué? Porque su objetivo es el bien común. Su objetivo es servir a la persona haciendo valer sus derechos fundamentales. En este caso, sus derechos positivizándolos en la Constitución. Por lo tanto, la persona nunca puede ser un medio y tiene que ser un fin, porque lo que se busca es que esta persona se vaya realizando de la forma más plena posible. Entonces, las personas tenemos necesidades. Estas necesidades que tenemos no las podemos satisfacer por nosotras mismas, por nosotros mismos, sino que necesita de una organización colectiva que pueda suplir estas necesidades que surgen, ¿no? Y es aquí como el Estado nace. Sin la persona, el Estado pierde el sentido. Esta organización es creada por y para el ser humano. Entonces, el Estado como objeto de estudio puede mirarse de 3 distintas perspectivas. Primero tenemos la teoría del Estado, que investiga la esencia, naturaleza y la finalidad del Estado. Luego está el derecho constitucional, que es la ciencia jurídica que estudia la organización jurídica del Estado plasmado en la Constitución, plasmado en esta norma suprema. Y esta norma suprema, como lo mencioné en un inicio, se divide en 2 partes, la orgánica y la dogmática. Y por último, está la ciencia política. La ciencia política es todo lo que estudia los hechos, los fenómenos, todo lo que tenga que ver con lo político, se encarga la ciencia política. Entonces, es muy importante también saber los elementos del Estado. El Estado tiene 3 elementos importantes, empezando por el territorio, por la población y por el poder. El territorio es un espacio físico sobre el que se ejerce el poder. La población es un conjunto de personas que habitan en un territorio. Es importante mencionar que la población no es lo mismo que nación. Y por último está el poder, el poder es muy importante porque es la capacidad de dirigir, la capacidad de organizar la convivencia para satisfacer las necesidades comunes. Existen 2 tipos de poderes, el poder de derecho y el poder de hecho. El poder de hecho es tomado por las fuerzas sin fundamento legal, por ejemplo, el golpe de Estado. Mientras que el poder de derecho se ejerce conforme a normas jurídicas, se habla de la legitimidad. Ya sabiendo un poco del Estado, vamos a hablar sobre el Estado de Derecho. Primero, noción de Estado, que es una organización política que dirige una comunidad. Noción de derecho, conjunto de decisiones, reglas razonables, consecuentemente justas, que conforman el ordenamiento jurídico del Estado. Entonces, ¿qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es una situación en la que los poderes públicos y la población actúan conforme al ordenamiento jurídico. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el Estado. La noción de Estado de Derecho ha pasado por distintas etapas que han hecho que lleguemos a la noción última claramente de lo que es el Estado de Derecho. El criterio diferenciador está en cómo captamos la palabra derecho. A inicios del siglo XX se captaba esta palabra derecho como una visión meramente positivista. Estaba lo que era el legicentrismo, porque se veía el derecho como una ley escrita. No había nociones de justicia, era algo meramente formal, sin contenido material. Por lo tanto, el juez no interpretaba, no hacía jurisprudencia. El juez lo que hacía era, bueno, más que todo, ¿cómo se llamaba, no? El juez era la boca de la ley. Entonces, no importaba si la ley era injusta, lo que importaba es que se cumpla la ley tal cual estaba escrito. Luego está el Estado constitucional, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, donde el derecho no basta con la legalidad.
debe buscarse también esta justicia material que antes no se veía. Esto debido a la persona, ¿no? Entonces, podemos hablar acá sobre el respeto de la dignidad humana, ¿no? Por ejemplo, la Constitución tiene contenido material y la ley debe interpretarse en función de los principios y derechos, no solo en su forma, ¿no? No solo en que tiene que ser algo escrito, sino que también lo que se escribe tiene que ser justo y tiene que estar dentro lo debido a la persona, como derechos fundamentales, los derechos humanos básicos, ¿no? El derecho a la dignidad, por ejemplo. Acá hay algo muy importante porque acá sí se basan en que no todo lo legal es justo, pero todo lo justo debe ser legalmente protegido. Por eso luego se habla del derecho a constitución y ley, porque aquí vemos que los derechos humanos no dependen del legislador, sino que existen por la dignidad de la persona, es lo que se nos debe. No es algo que se crea, sino es algo que se reconoce. Se podría hablar acá de la democracia, porque etimológicamente demos viene de pueblo y kratos de gobierno. Entonces, como definición formal tenemos que es el gobierno de las mayorías, y definición material es las decisiones deben ajustarse a la justicia material. No basta con que la mayoría mande, también debe respetarse y escucharse a las minorías. Ahora vamos a hablar del Estado de Derecho en la Constitución peruana. Está el contenido material, que se refiere a los derechos fundamentales de la persona, que estos pueden ser implícitos o explícitos, que los tenemos de forma intrínseca. Estos derechos fundamentales es algo que se nos debe por el mero hecho de ser personas, ¿ok? No es algo que el Estado crea, sino es algo que el Estado reconoce. Y esto se puede apreciar, por ejemplo, en el artículo 1 de la Constitución Política, donde se menciona sobre la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, y cómo estos son el fin supremo del Estado y de la sociedad. La persona es fin en sí misma. Como ya mencioné, nunca puede ser un medio. La dignidad que todos tenemos es un valor absoluto. Nadie los puede quitar, ni pueden intervenir factores como lo económico, lo religioso, lo cultural, que hagan que esto se nos quite, ¿no? Porque esto es algo intrínseco, algo propio de la persona. Entonces, el Estado y los poderes públicos existen como instrumentos al servicio de la persona. Sirven como instrumentos para que esto se nos pueda seguir cumpliendo de una manera más plena, ¿no? Para llegar a la máxima realización que podamos. Existe el reconocimiento de los derechos humanos, y podemos ver esto en el artículo 2, donde hay un principio clave, que es que todos los derechos humanos responden a una necesidad esencial de la persona. Se habla de la tríada, que es la necesidad humana, que pasa a ser un bien humano, y de bien humano pasa a ser un derecho humano. También tenemos el artículo 3, donde refiere a que la Constitución no agota la lista de derechos, sino que también reconoce los derechos implícitos. Por ejemplo, acá les voy a poner el ejemplo del agua potable. Los principios esenciales acá son los derechos humanos que derivan de la dignidad humana. No se pueden sacrificar ni se puede ponderar porque todos valen lo mismo, todos cubren, todos protegen un bien jurídico esencial. Por eso el Estado tiene el deber primordial de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Pueden ver esto en el artículo 44, por ejemplo. Y importante también mencionar que la Constitución peruana es normativa y vinculante. Eso quiere decir que todos deben obedecerla. Acá está, por ejemplo, el artículo 38, el artículo 45, el 102, el 118, ¿no? Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que es la Constitución. Importante saber la definición de la Constitución porque muchos dicen que es una norma, otros dicen que es una forma de regular los poderes del Estado, otros dicen que es el medio para hacer la justicia, pero ¿qué es en realidad la Constitución? Según la definición del doctor Castillo, la Constitución es el medio más valioso que tiene la comunidad política para servir a la persona. Y esto lo hace de dos formas. La primera es reconociendo las ideas de justicia, reconoce la dignidad humana, los derechos fundamentales y asimismo regulando estas de modo básico. Y también lo hace organizando los poderes públicos. ¿Para qué? Para que ayuden a las personas a conseguir su realización lo más plena posible. Porque ¿qué busca el Estado? El Estado y la comunidad política busca que la persona se realice plenamente. Como ya mencioné antes, la persona es el fin de todo. La
persona nunca puede ser como medio, y de aquí es donde deriva la palabra del límite de poder, porque no permite que esta comunidad política actúe de manera ilimitada, sino lo que busca es que esa persona logre desarrollarse plenamente. La Constitución también tiene clasificaciones, tiene 4. Primero están las escritas y las no escritas. Las escritas están codificadas y las no escritas están basadas en la costumbre, en la jurisprudencia, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, ¿no? Luego están las rígidas y flexibles, tenemos a las normativas, nominales y semánticas. Las normativas se cumplen en la práctica, las nominales no se cumplen en parte y las semánticas es solo un ideal, no se cumplen pero son un ideal. Y por último está las normativas y pragmáticas. Y ahora podemos hablar de los elementos y si en realidad la Constitución tiene un contenido mínimo o no. La verdad es que deberían de tener las constituciones contenidos mínimos, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos fundamentales, la garantía de los derechos fundamentales, el procedimiento de reforma constitucional y la división de poderes. También es importante mencionar que la división de la Constitución no debe ser demasiado breve ni extensa, debe ser clara y comprensible para que todos lo puedan entender. Ok, ahora vamos a hablar de lo que son las fuentes de la Constitución. Vamos a empezar con la costumbre. Costumbres son actos repetitivos, en su mayoría de veces involuntario, que adquieren un valor jurídico tras el pase del tiempo. También están los convenios constitucionales, que son acuerdos tácitos o expresos que terminan siendo obligatorios. También los usos, que son prácticas con menor fuerza obligatoria, como protocolos, que tienen efectos porque pueden anular prescripciones constitucionales sin reforma formal. También transfieren funciones entre órganos y complementan la Constitución. Otra fuente de la Constitución es la ley. La ley es una fuente porque desarrolla y concreta la Constitución. Siempre debe compararse con la Constitución. Si se contradice es inconstitucional, por eso existen varios controles. Por ejemplo, uno de ellos es el control difuso, donde un juez ordinario en un caso concreto puede decidir si aplicar o no, y también está el concentrado, que es de lo que se encarga el TC, el Tribunal Constitucional. Como otra fuente constitucional tenemos también lo que es la jurisprudencia. Se trata de la interpretación que hacen los jueces sobre la norma. No se cree en que el juez es la boca de la ley, sino que se requiere una interpretación. Es por eso que se tiene al TC, Tribunal Constitucional, como el máximo intérprete de la Constitución. Su decisión no vale solo por un caso, sino que puede convertirse en una regla general, y a esto se le llama precedente vinculante. Esto es muy inspirado en lo que vendría a ser el derecho anglosajón, porque en el derecho anglosajón se constituye a través de las decisiones de los jueces, como el common law, que son decisiones del juez sobre ciertos casos, que queda como precedente, y cada juez que resuelve un caso y ve que hay una similitud con un caso anterior, lo que hace es usar ese mismo. A eso se le llama el common law. Está el pacto, es el poder constituyente, y el poder constituyente es el poder de crear o reformar una constitución que se divide en dos. El poder constituyente originario o genuino, que es crear una constitución nueva, esto nace del pueblo, y está el poder constituyente constituido, que es reformar la constitución ya existente, y esto lo puede hacer el Congreso, o lo puede hacer el Congreso con el referéndum, que es el pueblo, o el Tribunal Constitucional. Se preguntan tal vez si el poder constituyente tiene ciertos límites, y sí tiene ciertos límites, agarrándonos de la idea principal de que la persona la tienen como fin. No se puede vulnerar estos derechos fundamentales, es decir, la dignidad siempre va a ser lo primordial, no se puede ir en contra de estos principios básicos. Por ejemplo, no podría restablecerse la esclavitud, porque la esclavitud va en contra de nuestra dignidad, porque se nos está tratando como objetos, sino como seres humanos que somos. Y el poder constituido debe respetar el procedimiento previsto en la Constitución. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que en realidad les haya ayudado un montón a poder entender un poco más este curso, la parte orgánica de la Constitución. Pronto será subido la parte dogmática y nada, nos vemos en el próximo video.